Feliz sábado. Estamos contentos en este día, en esta iglesia, en este lugar. ¿Decimos amén? Hay algunas personas que están en nuestro medio que queremos darles una bienvenida especial. Me refiero a nuestro amigo Raimundo López. ¿Está por aquí? Solo con levantar. ¿Desde dónde nos acompaña, hermano? Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca. ¿Cuánto le damos la bienvenida? No sé si ustedes sepan, pero es el señor padre de nuestra hermana Mireya. Siéntase en su casa y ojalá que esté muchos días aquí con nosotros. Amén. También tenemos a nuestra amiga Mercedes Suárez. Mercedes Suárez. ¿Decimos amén? Amén. Ella nos acompaña desde Aber. De ella espero que no sea la última vez. Le damos la bienvenida para que ella pueda regresar a nuestra iglesia. También tenemos a nuestro amigo Danny Beeman. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Le estamos ayudando con la traducción, ¿verdad? Pero queremos que él se sienta bienvenido entre puros hispanos. ¿Amén? Decimos amén, para que ya no regrese. Ame el Chile y se quede en esta iglesia. Amén. Hay en nuestro medio personas que no están aquí en esa lista, pero de igual manera nos están acompañando. Que venga por primera vez, no sea la primera vez que nos acompañe. Queremos darle una bienvenida calurosa y especial. ¿Hay alguien que no le di la bienvenida? ¿Se nos haya pasado? Levante su mano. Sí, hay personas que llegaron cuando ya habíamos hecho la lista. Les damos la bienvenida también, por supuesto. Amén, allá atrás. Bienvenido, bienvenido a la casa de nuestro Dios. En esta mañana tengo la bendición de compartir la palabra de Dios por segunda vez consecutiva. Amén. En México no estoy acostumbrado a hacer eso, repetir iglesia. Allá le damos la vuelta a la iglesia, a las iglesias de un solo distrito. Para que yo toque el mismo sermón en la misma iglesia pasan en un distrito alrededor de 1 o 2 meses. Aquí es un privilegio estar de vuelta aquí. Y quiero compartir con ustedes que durante esta semana estaba estudiando lo que yo creí que era lo que la iglesia necesitaba. Estuve estudiando todos los días. Y hoy mi esposa no está y nos levantamos muy temprano, mi hijo y yo, y me puse a estudiar para reforzar lo que había estudiado en la semana. Y oh, sorpresa, el Señor cambió la dirección. No vas a dar esto, vas a dar esto otro, que está asociado al mensaje que iba a compartir. De paso, ese mensaje, el que iba a dar y el que di la semana pasada, son parte de una serie que se llama Creciendo en Cristo, que habla del discipulado. Yo quiero compartir con ustedes cuál es ese fenómeno que sucede cuando nosotros recién creemos. Amén. Ese mensaje va dirigido a todos aquellos que ya creemos, pero con especial énfasis a aquellas personas que están empezando a creer. Amén. ¿Sí saben a quién me refiero? A todas aquellas personas que han escuchado por primera vez que existe un Dios grande, por primera vez que existe un libro especial, me refiero a la palabra de Dios. Hoy voy a hablar acerca del milagro que sucede cuando nosotros abrimos la palabra de Dios. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias Señor porque podemos abrir tu palabra con libertad. Y al abrir tu palabra con libertad encontramos un milagro que transforma nuestras vidas. Rogamos una bendición especial en el nombre de Jesús. Amén. Cuento una historia que llegó un misionero a un pueblecito. En ese pueblo llegó casa por casa entrevistándose con todos. Se parece a la historia de la semana pasada, pero no es. Llegó con una viejecita y le compartió las buenas nuevas. Le preguntó, ¿acaso usted lee su Biblia? Y ella se sintió ofendida. ¿Cómo puede ser? Yo soy una cristiana, yo leo mi Biblia, todo
todo el tiempo leo mi Biblia. ¿Oh sí? Si usted lee su Biblia, ¿qué le parece si le comparto unos pasajes, pero usted los lee en su propia Biblia? Así que hágame el favor de traer su Biblia. Entonces, la viejecita empezó a buscar ahí entre su librero la Biblia y no la encontró. Fue a su recámara y no la encontró. Fue a la cocina y no la encontró. Fue a todos lados y no la encontró. Y cuando se dio por vencida, entonces le habló a su nietecita y le dijo: querida, ayúdame a encontrar la Biblia porque no la encuentro. Y ya saben que los niños son como los míos, ¿verdad? Saben dónde está todo, incluso lo que nosotros tenemos escondido. Ojo. Entonces fue rápido al baúl donde guardaba la viejecita los más grandes recuerdos, abrió el baúl y encontró la Biblia, una Biblia hermosa, grande, de ese tamaño, con letra grande. Se la llevó a la viejecita la tomó en sus manos, le quitó el polvo, la limpió. Entonces abrió la Biblia y cuando abrió la Biblia exclamó: ¡oh, milagro! Y el misionero se sorprendió. Si apenas acaba de abrir la Biblia y ha sucedido un milagro, milagro. Entonces el misionero, lleno de curiosidad, le preguntó: ¿por qué usted dice que ha sucedido un milagro? ¿Qué milagro ha sucedido? Resulta que estos anteojos los tenía perdidos por 2 años. Y ahora que abro la Biblia, ha sucedido un milagro. Estaban atravesados en la Biblia. Estaban ahí guardados los anteojos en su Biblia. Queridos hermanos, la Biblia es un libro común y corriente cuando está cerrado. El milagro surge cuando nosotros lo abrimos. Cuando yo abro la Biblia y leo y estudio, gracias por tu Biblia, entonces surge el milagro. Y hoy vamos a hablar de ese milagro, pero voy a cambiar el formato porque temo que a menudo se me duermen. Voy a cambiar el formato del sermón. No va a ser un sermón normal. A mí me gusta cómo Jesús enseñaba. Y Él daba pocos sermones, pero muchas enseñanzas, muchas parábolas, muchas historias. Jesús hacía mucho coaching, el estar cerca de sus discípulos ahí el día a día. Así que el día de hoy lo vamos a hacer como un estudio bíblico por amor a los nuevos. ¿Qué le parece? En ese estudio bíblico, pues yo voy a hablar de la Biblia, así que todos van a traer por lo menos un ejemplar. Si a usted le gustan muchas versiones, como el hermano Daniel Díaz, ¿verdad? A él le gusta mucho estudiar muchas versiones. Bueno, téngalas ahí, pero solo vamos a ocupar una Biblia por cada quien. ¿Amén? No veo que traigan su Biblia abierta, porque vamos a hacer esta dinámica. No sé si los hermanos del sonido me pueden ayudar. Necesito 1 o 2 micrófonos, porque ustedes van a buscar las Biblias. Yo solo voy a hacer las citas. Yo solo voy a hacer las referencias en la Biblia. A esa reflexión le he titulado Sembrando la Semilla. ¿Cómo se llama? Sembrando la Semilla. ¿Saben que yo me avergonzaba de mi apellido? Grano, porque no entendía el plan que Dios tenía para mí. Grano. Hasta la secundaria, la middle school, siempre mis amigos me hacían bullying. Se apellida Grano. Y yo tenía que aguantar. Cuando llegué a la secundaria, la maestra de química me preguntó: ¿tú eres grano como los otros granos? ¿Cuáles granos? Es que aquí tenemos una generación de muchos granos y todos los granos son muy inteligentes. Entonces le dije: sí, son mis primos. Desde entonces me empezó a gustar el apellido. Pero en un evento estaba presentando un orador y lo presenté y vino acá y el pastor, regresando el saludo, me dice: muchas gracias, Pastor Semilla. Todo el auditorio se rió en ese momento y desde entonces algunos me dicen el Pastor Semilla. Entendí que la palabra de Dios es como una
semilla que se alberga en el corazón de la mente, en el corazón y la mente del ser humano, y germina para honra y gloria de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, sembrando la semilla. Está un poco pequeño, pero vamos a intentar visualizar. Vamos a ver 4 cosas a manera de un estudio bíblico, como un seminario, para que ustedes puedan apuntar y puedan aprender un poco más. En primer lugar, vamos a ver qué es la semilla. En segundo lugar, qué actitud debiera tener el cristiano con respecto a la semilla. En tercer lugar, ¿qué sucede después de ser sembrada la semilla? Y por último, ¿cómo se relacionan la Biblia, o sea, la semilla, con la misión? ¿Sí? Estas 4 cosas vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la semilla? Esa es la primera pregunta que vamos a resolver en esta mañana. ¿Qué es la semilla? Lucas 8:11 nos dice qué es la semilla. Aquí es donde nos van a ayudar nuestros hermanos. Aquí quiero personas veloces que puedan leer rápido, incluso pueden leer en inglés también, no hay ningún problema. Todos aquí entendemos inglés, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Ok, Lucas 8:11. ¿Qué es la semilla? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ok, la primera respuesta es que la semilla es... Todos los que estamos aquí entendemos eso. Bueno, quizá no todos, pero para los que nos acompañan por primera vez, la palabra de Dios es como una semilla. ¿Una qué? Semilla. Y dice ahí que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el terreno donde se siembra esa semilla? Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Vamos a volver a citar el libro de Romanos, porque el libro de Romanos, ese capítulo, habla de la palabra de Dios. El terreno donde se siembra la semilla es el corazón, ¿verdad? Nosotros entendemos corazón como este órgano que se encuentra aquí en el tórax del lado izquierdo, ¿verdad? Pero los judíos entendían que el corazón es donde se asienta el pensamiento, lo que ahora nosotros llamamos, bueno, todo nuestro sistema mental, ¿verdad? El cerebro y todo eso, ¿ok? El corazón humano es el terreno de cultivo. Ahí es donde llegan las primeras impresiones, la semilla. ¿Saben que se han descubierto semillas que han durado en conservación por miles de años y las han tratado de regresar a la vida porque ahí adentro se cree que está el ADN para volver a vivir, pero ha estado como latente esa semilla por miles de años. Se han encontrado descubrimientos de semillas que han estado ahí por muchos años. Yo no quiero a ninguno de los que están aquí que haya albergado la semilla por miles de años, ¿verdad? Amén. La semilla entra en nuestro corazón. Tercera cosa, ¿qué dice Marcos 4:28? Porque el suyo lleva fruto en la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno de... Gracias. De suyo lleva vida la semilla. O sea, la semilla lleva de por sí vida. ¿Sí? ¿A quién les gusta la biología aquí? La biología. A mí me gusta la biología. Las plantas, la agricultura, bien poquitos. No me digan que se les secan las plantas artificiales. ¿Sí? Jesús asoció todos estos principios. Miren, ¿cómo pueden aprender? ¿Cómo pueden estos principios asentarse en nuestra mente? Yo les voy a invitar, sobre todo a las damas y a los caballeros que están aquí, hagan en su casa, aunque no tengan un huerto, hagan germinados. Germinados, es fácil hacerlos en la cocina. Hagan germinados y ustedes se van a dar cuenta cómo funciona este milagro, el milagro de la vida. Que para vivir es necesario morir.
Todos esos principios son principios que Jesús desarrolló a través de las naturaleza, a través de las plantas. Cada vez que ellos, al ser campesinos, al ser agricultores, al ser personas que se familiarizaban con la agricultura, cada vez que ellos tenían esa contemplación, ellos se acordaban no solo de eso, sino de los principios que Jesús había compartido con ellos. Por supuesto, a mí me gustan mucho las plantas. A menudo voy a estar hablando de eso, porque me fascina la naturaleza. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder para dar vida. Amén. Y es lo que me encanta de la palabra de Dios. De por sí la palabra de Dios tiene poder, como cuando sembramos una semilla, no sabemos en qué momento va a germinar, pero esa semilla tiene el poder para dar otra planta, para germinar vida. Así, de la misma manera, funciona con la palabra de Dios. Ninguna persona que tenga un encuentro con Dios a través de su palabra será la misma que antes de conocer la Biblia. Ninguna. La Biblia tiene el poder para transformar. En resumen, la semilla es la palabra de Dios, el terreno es el corazón humano. Esa tiene el poder de germinar y dar vida. Ninguno que pretenda sobrevivir en la vida cristiana lo podrá hacer sin la palabra de Dios. El estudio de la Biblia es el fundamento de toda verdadera religión. Amén. El estudio de la Biblia. Ese año que sigue, queridos hermanos, vamos a enaltecer el estudio de la Biblia en nuestras casas. Es un esfuerzo que vamos a hacer todos como miembros de esta iglesia. Ya estudio la Biblia, pero vamos a enaltecer, vamos a estudiar más nuestras Biblias para que el Señor nos muestre cuál es su voluntad. Segunda pregunta, ¿qué sucede después de ser sembrada la semilla? ¿Qué sucede después? Primera cosa, Marcos 4:27, ya leyeron el 28, ahora lean el versículo anterior. Aquí hay una persona que nos puede ayudar. Marcos 4:27. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Gracias. Esa se llama la parábola es otra versión de la parábola del sembrador, como la 2.0, ¿verdad? Porque ahí dice que el sembrador siembra y no sabe en qué momento surge el milagro. Y me llama la atención. Recuerdo que cuando era niño, papá nos llevaba a sembrar y nos decía, de 2 y de 3, de 2 y de 3 semillas. En el surco poníamos de 2 y de 3, de 2 y de 3, de 2 y de 3. Recuerdo que mis hermanos, porque querían terminar pronto y la tarea era terminar el maíz, mis hermanos siempre decían de 2 y de 3, pero echaban puños, de 2 y de 3, de 2 y de 3. Y recuerdo que cuando pasaban los días, todos los días en la mañana nos levantábamos muy temprano para ver si había brotado la planta, una planta de maíz, para ver. Y nos chasqueábamos porque no nacían inmediatamente, ¿verdad que no? Y luego íbamos al siguiente día y no pasaba nada. Y al tercer día y no pasaba nada. Alguien que sea al campo que me diga a los cuántos días nace 7 días. Muy bien. Certifico que es así. Pasaban muchos días y no, nada, hasta que de repente, cuando menos lo esperábamos, cuando menos lo buscábamos, surgía una plantita así pequeñita. Y a los 2 o 3 días ya estaba así. Y a la semana ya estaba así. Y a las pocas semanas ya estaba así. Me llama la atención cómo funciona la palabra de Dios en nosotros. La semilla germina. Ese proceso resulta ser en muchos casos impredecible, no se puede predecir e imperceptible. Por eso algunos de nosotros, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, los cambios no se ven inmediatamente. A veces nosotros, cuando vemos que nuestros amigos nos acompañan en la iglesia, ya conocieron la palabra de Dios, se desaniman porque ven que las personas que están conociendo a Dios no cambian. Hermanos, no va a cambiar nada más porque usted desea que cambien.
Ese milagro surge a través del Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando usted menos se lo imagina. Nosotros mismos, cuando conocimos el Evangelio, nos dimos, aquellas cosas que antes disfrutábamos, ya no las disfrutamos. Aquellas cosas que antes no disfrutábamos, ahora las disfrutamos. ¿Y en qué momento dejé de beber? ¿En qué momento dejé de fumar? ¿En qué momento dejé de drogarme? ¿En qué momento dejé de dañar mi cuerpo? ¿En qué momento? Nadie supo. Es este milagro, la transformación. Ese milagro que sucede cuando nosotros leemos la Biblia. Pero se necesita una cosa, añadir una cosa. Y esa cosa es la fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Romanos 10:17. Así la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? ¿Oír qué? Ok. Si nosotros no estudiamos la Biblia, si el libro no se abre, jamás sucederá nada. El libro necesita abrirse, pero no solo necesita abrirse, necesitamos dar el paso de fe. Si el campesino no tuviera fe, que su semilla va a nacer, en vano hace ese trabajo, pero tiene fe. Él lo avisó antes, ha sucedido ese milagro anticipadamente, avisó antes ese milagro. Por eso nosotros seguimos sembrando la semilla, porque hemos visto ese milagro en el pasado, pero necesitamos tener fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Le vamos a dar el micrófono a este lado. Dice, pues fe. 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tener fe en la vida cristiana, tener fe al abrir la Biblia, ¿es opcional o no? No. Dice aquí, esto no es un asunto si quiero o no quiero. La fe es indispensable en el primer momento antes de que la semilla brote. Así que si usted no tiene fe, por lo menos debe tener poquita fe. Es más, si usted está aquí, es porque usted tiene por lo menos poquita fe. Si usted vino aquí, por lo menos tiene poquita fe. A ver qué va a suceder ahí. No creo que usted la hayan traído a fuerzas. No creo que usted haya venido obligadamente. Usted viene para ver. Me han dicho que en esa iglesia suceden cosas maravillosas. ¿Decimos amén? Voy a ver, por lo menos por el chisme. Voy a ver qué sucede en esa iglesia. Y se necesita fe para dar ese paso, ese paso de fe. Ok. Oseas 4:6. Y alguien que esté preparándose con Deuteronomio 6, 6 y 7. ¿Qué sucede después? Oseas 4:6. Antiguo Testamento. Acá lo tenemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Miren lo que sucede. Por eso muchos hermanos no desarrollan su fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estudiamos. Y eso es sencillo. Si usted no se vincula con la semilla, ¿qué va a querer que germine dentro de usted? Pues nada. No va a germinar nada, a menos que usted se vincule todos los días con la palabra de Dios. Pero a veces habrá ocasiones en las que se nos puede olvidar hacer esto. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 6 y 7? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Te las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Queridos hermanos,
Por eso la insistencia de que estudiemos la palabra de Dios. ¿Se nos puede olvidar lo que estudiamos? ¿Se nos puede olvidar? Sí, sí se nos puede olvidar. Por eso tenemos que estar todos los días estudiando. Hoy lo dijimos en la escuela sabática. Cada vez que estudiamos la Biblia, aunque sea algo que ya estudiamos, Dios nos trae algo fresco a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso es necesario que usted y yo estudiemos la Biblia y lo hagamos con fe. En resumen, la palabra de Dios da vida al cristiano y es la fuente de todo verdadero reavivamiento. ¿Queremos una iglesia viva? ¿Queremos una iglesia viva? Tenemos que regresar a la Biblia. A mí me encanta que algunos sugieren que si el sermón no está bonito, que si el orador no predica bien, que si esto no está así, que no voy. Me encanta que lo digan, está bien, cada quien lo tiene que decir, puede decir lo que quiera. Pero nosotros no podemos sujetar nuestra vida religiosa, nuestra fe, al ministerio de una persona. Nosotros tenemos que sujetar nuestra fe a la palabra de Dios. Si todos sujetamos nuestra fe a la palabra de Dios, no va a haber quien se desanime, aunque el sermón esté aburrido. Porque nosotros estamos yendo a la fuente de vida todos los días. ¿Qué más? Ningún movimiento de reavivamiento se puede considerar como genuino si no es el producto del estudio profundo de las Escrituras. Regresemos a la Biblia, hermanos. Regresemos a la Biblia, estudiemos la Biblia y esa iglesia, se va a ver el cambio en esta iglesia. Número 3, ¿qué actitud debiera tener el cristiano con respecto a la semilla? Segundo de Crónicas 34:14. Nos vamos a parar en este capítulo porque vamos a sacar muchas lecciones aquí. ¿Qué actitud debe tener el cristiano con respecto a la Biblia? Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Pueden participar las personas de atrás también, por supuesto. Segundo de Crónicas 34, 14. Ahí se ve cuál es el libro que menos leemos, Crónicas salió ahí. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Qué hermosa historia. ¿Decimos amén? Ustedes ni se imaginan qué historia es esta. Segunda de Crónicas 34, 14. Casi al final es una historia del rey, las reformas del rey Josías, rey pequeño, que inició su reinado joven. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Dónde estaba el libro? Algunos teólogos sugieren que en las anteriores apostasías, ¿sí? Acuérdense que el pueblo de Israel tuvo muchos traspiés, muchos tropiezos, que las anteriores apostasías, los sacerdotes fieles escondían por lo menos una copia, y ellos creen que estaba la copia entre los muros del templo. La tenían ahí escondida. Cuando ese rey fue entronado, empezó a limpiar el templo, sacó toda la suciedad que había en el templo. ¿Por qué el templo estaba sucio? ¿Por qué el templo estaba sucio? Estaba abandonado. El culto al Dios verdadero estaba clausurado. Entonces él restituye el culto. Pero miren, lo primero que hace es que un sacerdote encuentra el libro. ¿Y qué más hace? El versículo 21. Bueno, voy a leer el versículo 18 y alguien que lea el 21. Dice, además de eso, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Versículo 21. Alguien que lea el versículo 21, es un versículo largo. Acá, de este lado. Acá, David. Versículo 21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras
grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Cuál es la actitud del cristiano frente al libro? Lo leyeron. ¿Cuál era el tropiezo de los israelitas? Dice, porque no consultaron el libro. Lo tenían como esa viejecita ahí, escondido, guardado, porque no consultaron el libro. El milagro sucede, queridos hermanos, cuando nosotros consultamos el libro. Amén. Versículo 26, ahí mismo. Versículo 26, ¿alguien más? Amén. Pero el rey de Judá envió a consultar al Señor del rey, el Señor, el Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oíste la palabra de Dios. Amén, gracias. Feliz cumpleaños. Dice, oír la voz de Dios expresada en su palabra. Oír no solo significa escuchar, queridos hermanos. Lo vamos a ver en otra siguiente oportunidad cuando hable de esto. Oír no significa escuchar en la Biblia. Oír en la Biblia significa obedecer. Por cuanto escuchaste lo que estaba en el libro. ¿Y cuántas historias no hemos leído? ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que se convirtieron a Dios a través de la Biblia, sin nadie que les orientara? A través de la Biblia hemos escuchado historias de personas que han regresado a los pies de Cristo. ¿Decimos amén? Versículo 31, yo voy a leer esos versículos. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda el alma. Versículo 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que el rey vivió. Amén. Todo el tiempo que el rey vivió, hubo prosperidad en la nación. Se estudió el libro, se obedeció el libro, y el libro los animó a hacer un pacto con Dios. No sé ustedes, pero cada vez que estudiamos el libro, debiéramos hacer un pacto con el Señor. Usted debe saber, gracias, alguien escuchó mi oración. Usted debe saber que cada vez que abrimos el libro, el Señor está hablando directamente. Algunos hemos dejado de escuchar a Dios. No es que Dios no hable fuerte, queridos hermanos. Dios habla a través de su palabra. Y necesitamos regresar al libro. En resumen, la palabra de Dios no solo da vida al cristiano, sino que es la base de toda verdadera reforma. Todos los movimientos genuinos de reforma han sido producto del estudio profundo de las Escrituras. Eso es un dato histórico. Todas las reformas han sido producto del estudio de las Escrituras. E incluso, si ustedes van a la historia, que muchos países lograron sus revoluciones o independencias inspirados en la Biblia. Muchos países. Muchos de los países de los cuales nosotros venimos. Ok, y por último, ¿cómo se relaciona la semilla con la misión? ¿Cómo se relaciona la semilla con la misión? ¿Qué dice Romanos 10:15? Romanos 10:15. Alguien que lo tenga, por favor. Romanos 10:15. ¿Listos? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén.
¿Sí se dan cuenta cómo está relacionado a la misión? No hay misión si no hay Biblia. ¿Qué le vamos a decir a las personas? ¿Conjeturas humanas? ¿Suposiciones nuestras? ¿Qué les vamos a enseñar a las personas? ¿Las qué? Las buenas nuevas. ¿Y dónde encontramos las buenas nuevas? En la palabra de Dios. La Biblia es el depósito de la salvación. La salvación es Cristo. Amén. Pero ¿cómo conocerán de Cristo si no es a través de la Biblia? ¿Qué dice San Juan 5:39? Ustedes se saben de memoria ese pasaje. ¿Qué dice San Juan 5:39? Escudriñen las Escrituras. Ustedes piensan que en ellas pueden obtener la vida eterna. Y ellas, Jesús no dijo que no. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que ellos tenían razón. A través de la Biblia nosotros podemos encontrar la salvación, porque a través de la Biblia nosotros encontramos con Cristo. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Hemos llevado la Biblia por tantos años a muchos lugares. Yo conocí, o más bien me acerqué a Dios desde que era niño, pero estaba en otra denominación. A los 16 años empecé a dar catecismo. ¿Saben qué es el catecismo? 16 años tenía cuando empecé a enseñar Biblia a los niños. Nunca me imaginé que iba a terminar aquí. Nunca, enseñando a adultos. Pero empecé enseñando a niños, a muchos niños, 30, 40 niños cada sábado. Después conocí el Evangelio a través, la verdad a través de la Iglesia Adventista. Amén. Y entonces tenía departamentos ahora y seguía enseñando la Biblia a través de los departamentos infantiles. Pero a veces enseñar la Biblia, queridos hermanos, representa un sacrificio. Por eso traje a colación este pasaje, Salmo 126, 6. Salmo 126, 6. ¿Qué dice ese salmo? Allá atrás. Y irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero lo vendrá con regocijo trayendo la vida. Yo no sé si usted alcanza a comprender ese pasaje, pero ese pasaje se refiere a todos aquellos que hemos llevado la palabra a muchos lugares. Ahora en otro país estoy, fuera de mi tierra, llevando la palabra. Ha sido un desafío grande. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quizá ustedes no sepan qué significa sembrar, pero los que nacimos en el campo sabemos que se siembra con mucho sacrificio y muchas veces se pierde todo lo que se siembra. Recuerdo en alguna ocasión que tenía un grupo pequeño, eran 8 personas que estaban estudiando la Biblia, todos eran jóvenes. Me asignaron que fuera a un congreso y le delegué esa responsabilidad en esa semana a una persona en la iglesia. Cuando regresé del congreso y fuimos a la reunión, a la próxima reunión del grupo pequeño, ningún joven quiso estudiar la Biblia desde ese momento. Algo pasó. Algo sucedió en mi ausencia y eso se echó a perder. Yo lo digo con tanto celo. Se echó a perder. 8 personas, no sabemos dónde están. Que si hubiera sido más diligente, si hubiera sido más cuidadoso, esas personas estuvieran hoy en las filas de Cristo. Pero no nos demos por vencido, que Dios nos va a dar una sorpresa cuando lleguemos a la patria celestial. Ningún esfuerzo misionero que dé fruto está sustentado en la voluntad o capacidad humana. La palabra de Dios es bien clara al respecto. Solo la semilla, la palabra, puede producir frutos. Y quiero cerrar con ese testimonio. Cuando nosotros conocimos el Evangelio,
Mi papá fue el primero que conoció el Evangelio. No sé qué pasó, por amor a él, no puedo ampliar los detalles, pero él rechazó el Evangelio por muchos años, muchísimos años. Hace unos años atrás, mamá tuvo un problema fuerte de salud y le pedimos a mamá que, para que ella pudiera mejorar, se fuera a vivir al campo. Y se fue a vivir al campo con papá. Nosotros estábamos felices porque ellos estaban de regreso. Nunca estuvieron separados emocionalmente, pero sí estaban separados físicamente. Ahora estaban de regreso. Y mamá no quería ir al campo porque ella sentía que iba a perder su fe al estar con papá. Durante muchos años, mamá dejó de ir a la iglesia. Era adventista del séptimo día. Estudiaba su Biblia todos los días, estudiaba su lección todos los días, pero no podía ir a la iglesia porque no estaba permitido. Ella venía a nosotros y nos decía, yo no quiero estar allá. Su salud había mejorado bastante, pero no podía adorar a Dios como usted tiene la libertad de hacerlo hoy, aquí. Nosotros le rogábamos a mamá que soportara, que aguantara, que fuera un poco más, hasta que papá algún día cambiara. Esa era nuestra esperanza. Pasaron muchos años y no pasó nada. Y como no pasó nada, humanamente, ella empezó a estudiar la Biblia con él, sin esperanzas de nada. Todos los días, en la mañana, 1 hora, estudiar la Biblia, sin interpretación, así nada más, porque sí. Mediodía, otra hora, y en la noche, otra hora. Todos los días, todas las semanas, todo el tiempo. Un día me habló y me dice, quiero decirte que tu papá ya está orando. Ya está orando. Cuando hacemos la comida, ya ora. Cuando vamos a dormirnos, ya ora. Y ya se empiezan a ver algunos cambios. Pero aún así nosotros no teníamos esperanzas. Pasaron los años. Los años. Hay semillas que duran mucho en germinar. Muchos años. Muchos. Calculo yo que papá tardó en germinar unos 40 años. Y un día, el año pasado, mamá me habla y me dice, hijo, tu papá estando en la ciudad me dijo, ¿y si vamos a la iglesia? Y yo, desconfiada, con desconfianza, incrédula, le pregunté, ¿a la iglesia? Tú sabes que yo a la iglesia popular, yo no voy. No, a la iglesia del centro, la iglesia adventista del centro. Cuando fueron, estaba terminando el culto. Pero ese día mamá me habla y me dice, sucedió un milagro. Tu papá está buscando la iglesia, porque era enemigo de la iglesia. Nos movimos y buscamos una iglesia cercana. Y mi familia los llevaron a esa iglesia y empezaron a asistir un sábado tras otro sábado. Cuando había pasado como 3, 4 sábados, van a un congreso de laicos. En un congreso de laicos, cuando menos se lo esperaba nadie, el predicador inspirado por el Espíritu Santo estando ahí, porque no se espera que a un congreso de laicos vayan otras personas que no sean laicos. Hizo un llamado al bautismo y papá estaba ahí y se puso de pie. Como tenemos contactos en todo el mundo, alguien nos contactó y nos dijo, vimos a tu mamá y suponemos que el que está a un lado es tu papá, que se puso de pie. Mamá guardó eso en su corazón, no me lo dijo, pero yo ya sabía, ya me había enterado. Pasaron pocas semanas y un día le dice
mi papá, mi mamá, en el tenor de una campaña que estaban dando en la iglesia, que no fue ningún día de la semana la campaña, le dijo: ¿qué puedo hacer para ser bautizado? Porque yo ya pedí el bautismo, pero me da la impresión de que eso se está retrasando. ¿Qué puedo hacer para ser bautizado? ¿Qué puedo hacer? Y mamá le puso muchos peros, adornos y cerrojos del evangelio. Bueno, le dijo: debes de estudiar la fe, Jesús. Y papá le dijo: ¿y por qué no la estudiamos? Ahí hay un libro que impide. Pero yo no me siento capaz, decía mamá. No importa, lo estudiamos entre los dos. Y estudiaron la fe de Jesús todos los días, todas las lecciones. Acabaron en cuestión de pocas semanas. Y le dijo mi papá a mamá: yo quiero ser bautizado. Y me da la impresión de que lo están postergando. Entonces, en ese sentido, me habló por teléfono y me dijo: hijo, yo he tomado la decisión por Cristo, sin doctrina, entre comillas, porque está más adoctrinado que muchos de nosotros. Yo he tomado la decisión por Cristo, pero en la iglesia no me han dicho nada. Yo me voy a bautizar pronto. Entonces le dije: papá, hemos esperado tantos años, y ahora usted no me dice así nada más porque sí, que se va a bautizar. Por favor, espéreme 3 semanas, en lo que yo arreglo mis vacaciones, y yo voy y lo bautizo. 23 de diciembre. Solo, decimos, por generación espontánea, sin la ayuda de ningún ente humano, salvo la fidelidad de mi madre. Ese hombre llegó a la pila bautismal, a los pies de Cristo, gracias al estudio ferviente, todos los días, de la palabra. Ese es el libro, pero no hace milagros si no está abierto, si no lo estudiamos, si no oramos y si no tenemos fe. Hoy yo quiero pedirle al Señor por cada uno de los que estamos aquí. La Biblia, queridos hermanos, nosotros queremos que haga milagros en otros, pero no estamos dispuestos ni reconocemos la autoridad del Señor para que Él haga primero milagros en nosotros. Él quiere hacer milagros en nosotros. Aquí está el mensaje. Aquí está todo lo que tenemos que saber. No hay por qué encontrar nuevas teorías con respecto a la Biblia. Aquí está escrito. El Señor, el Espíritu Santo, quien la inspiró, puede inspirar a cualquier persona, por más sencilla que parezca, por más humilde que parezca. Todos podemos encontrar la salvación en Cristo a través de la Biblia. Hoy hago una invitación a esta iglesia. Nuestros programas, nuestros énfasis, las actividades con los niños y con los jóvenes, que todo esté inspirado por la Biblia. La educación adventista, todo, la mayordomía, esos mensajes poderosos que Dios tiene para ti, que todo esté inspirado a través de la Biblia. Pero que nosotros seamos suficientemente valientes para buscar a Dios, para buscarle con fervor todos los días a través de su palabra. Ese es el milagro que Dios quiere hacer hoy y lo quiere hacer primero en ti. Un capítulo diario es lo que estamos promoviendo. Un capítulo diario, no más. Puedes leer más. Hay personas que leen mucho más, pero uno diario, por lo menos un capítulo diario. Reavivados en su palabra, es un programa mundial. Reavivados por su palabra. Es un programa mundial. Hay una aplicación que te dice cuál es el capítulo diario. Un capítulo diario. Es mucho un capítulo diario. Si tú quieres estudiar muchísimo más, lo puedes hacer. Que Dios nos hable a todos a través de su palabra. ¿Cuántos queremos hacer un pacto? Todavía no surge el milagro. El milagro va a surgir cuando abramos el libro en nuestras casas. ¿Cuántos hacemos un pacto para abrir la Biblia todos los días en nuestras casas? Que nuestros hijos vean
por precepto y ejemplo, que en casa abrimos la Biblia todos los días. Pongámonos de pie para orar. Oremos. En esa mañana, Señor, como iglesia Federal Way, creemos, Señor, que el único camino de la fe es llegar a ti a través de tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos descuidado el estudio de tu palabra. Si hemos relegado esto porque no tenemos tiempo, porque tenemos otras cosas que hacer, porque tenemos mucho trabajo, etcétera, etcétera. Hoy llegamos de regreso a tu palabra. Que en tu palabra, Señor, y a través de tus promesas encontremos ese sostén, esa fuerza que necesitamos para caminar. Algunos de los que estamos aquí no fuimos a la escuela. Quizás no sepan cómo interpretar las Escrituras, pero aún las personas más sencillas, Señor, pueden sentirse confiados en ti. Pueden creer que el Espíritu Santo les habla al oído y pueden estar seguros que Dios es Dios quien habla a sus corazones. Señor, queremos tener ese compromiso contigo. Y lo que produzca, lo que salga, la semilla que salga de eso, Señor, sabemos que será un fruto para honra y gloria tuya. Queremos alcanzar a cientos y quizá a miles a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos para comprometernos con la misión de esta iglesia, porque esta iglesia es como un faro en medio de las tinieblas. Queremos alcanzar a muchos, Señor, pero queremos que tú nos alcances primero a nosotros. Bendícenos con tu presencia y bendícenos con el Espíritu Santo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.